Soy abogada, tengo un abordaje distinto de lo que es la conflictiva, ¿no? Vincular. Y entiendo que en estas situaciones, sea porque uno pierde un proyecto familiar, no funcionó la pareja, hay que transformar ese proyecto conyugal en parental, ¿no? O por ahí hay un conflicto derivado de una ruptura laboral o una sociedad que yo había armado no funciona y la tengo que desarmar. Para este tipo de cuestiones está pensado el abordaje de rupturas inteligentes. Desde afuera, como se ve a veces la abogacía, ¿no? Esta cuestión tan fría de leyes, si hay un conflicto poner entre parejas, es como que siempre hay alguien que pierde y desde mi perspectiva la mujer siempre pierde. Así que decime vos si es así o si hay posibilidades de que no sea así. Yo creo que hay posibilidades de que no sea así. Muchas veces uno cede pensando que cede a favor del otro. Yo tengo una mirada diferente. A veces uno cede porque es lo mejor para uno. A veces el hombre cumple el rol que antes cumplía la mujer, porque la mujer sale a trabajar. Las parejas se arman y se arman dinámicas. Cuando uno quiere desarmar, esto no se arregla de un día para otro, porque desarmar esa dinámica tiene una inercia. Si yo durante toda mi vida me dediqué a la crianza de los chicos, a la casa, y no trabajé sobre lo que es mi rol profesional, el otro piense que yo voy a salir de este lugar y voy a conseguir trabajo y voy a autosustentarme rápidamente, es una ilusión. Bienvenidos, bienvenidas. Y hoy vamos a hablar de conflicto, de leyes. Y siempre que hablamos de conflicto y hablamos de leyes, puede suceder esa cosa en el estómago de decir, hay alguien que no va a salir beneficiado. Y nos da hasta miedo porque desconocemos muchísimas cosas. Por eso hoy tenemos esta bella invitada, Ana, que nos va a decir o nos va a contar a ver si es posible cuando tenemos un conflicto, llegar a que ambas partes queden beneficiadas, ¿no? ¿Será posible una ruptura inteligente? Así que, como siempre digo a nuestras invitadas, bienvenida, Ana, y lo primero quiero que nos cuentes quién sos. Bueno, Susana, gracias por la invitación. Yo soy Ana Laura Díaz, soy abogada. Tengo un abordaje distinto de lo que es la conflictiva, ¿no? Vincular. Y entiendo que en estas situaciones de duelos que se dan durante la vida, sea porque uno pierde un proyecto familiar, porque no funcionó la pareja, y hay que transformar ese proyecto conyugal en parental, ¿no? Y ser padres de esos hijos que trajimos al mundo. O por ahí hay un conflicto derivado de una ruptura laboral o una sociedad que yo había armado no funciona y la tengo que desarmar. Entonces, para este tipo de cuestiones está pensado el abordaje de rupturas inteligentes. Soy mamá, tengo 2 hijos, uno de 21 y otro de 16. Ellos vinieron a mi vida a humanizarme, porque yo, antes de tenerlos a ellos, era como muy robótica, ¿no? Muy apegada a la profesión y muy entregada a esto. Y hasta había pensado no ser mamá. Entonces, en determinado momento, mi vida dio un giro y me di cuenta de lo que me estaba por perder. Así que pude dar el volantazo a tiempo y tener hijos, ¿no? Y Eso de humanizada profesión me gustó porque es un poco desde afuera como se ve a veces la abogacía, ¿no? Esta cuestión tan fría de leyes o esta sensación me queda a mí de que siempre si hay un conflicto, que ahora los vamos a abordar en todas las áreas, ¿no? Pero si hay un conflicto, poner entre parejas, vamos a empezar por esa, es como que siempre hay alguien que pierde y desde mi perspectiva la mujer siempre pierde. Así que decime vos si es así o si hay posibilidades de que no sea así. mira, yo creo que hay posibilidades de que no sea así. También está esta situación en donde muchas veces eh, uno cede pensando que cede a favor del otro. Y yo tengo una mirada diferente. A veces uno cede porque es lo mejor para uno y el otro no importa. Em, Cuando yo tengo muy en el centro de mis decisiones al otro, dejo de ser protagonista de lo que me pasa a mí y de lo que yo necesito.
Entonces, yo todo el tiempo trabajo en tener el centro en lo que uno quiere. La situación, eh, digamos, tiene distintas consecuencias respecto de cada uno. Y a veces pasa, no solo con las mujeres, también pasa con hombres. Por ahí lo que se ve es en menor medida respecto de los hombres. Pero hay un cambio que se ve respecto de cómo se comparten las tareas domésticas en algunos casos, en donde a veces el hombre cumple el rol que antes cumplía la mujer, porque la mujer sale a trabajar. Está esta situación en donde hoy nos encontramos con mujeres que, digamos, cumplen el rol de proveer, ¿no? En la familia. Entonces, es como que hay un cambio. Es cierto que en muchos casos hay parejas que han transitado la mayor parte de su vida con otro modelo, ¿no? Y a veces en esa situación cuesta el volver al ruedo para la persona que se quedó en el hogar. Y yo a veces pienso, y digamos, lo digo mucho en estas cuestiones, las parejas se arman y se arman dinámicas. Entonces, cuando uno quiere desarmar, esto no se arregla de un día para otro, porque desarmar esa dinámica tiene una inercia, ¿no? Si yo durante toda mi vida me dediqué a la crianza de los chicos, a la casa, y no trabajé sobre lo que es mi rol profesional, que el otro piense que yo voy a salir de este lugar y voy a conseguir trabajo y voy a autosustentarme rápidamente, es una ilusión. O sea, no es real, no es posible. Y la ley me ampara, por ejemplo, a ver, pensemos del lado de la mujer, ¿no? Que fue más común, como vos decís, por ahí de generaciones pasadas, pero hoy también pasa la mujer de más 50, como las que tenemos más 50, digamos, fuimos de una generación también muy marcada por nos quedábamos en la casa, dejábamos de lado la profesión y cuidábamos los hijos. ¿Qué pasa si yo quiero reinsertarme laboralmente? Mi pareja se rompe, ¿no? Me separo y quedo ahí como en desventaja. Ahí, legalmente yo puedo pedir, digamos, económicamente, no sé cómo explicarlo, pero una... Entiendo la pregunta y entiendo a dónde vas. Ajá, A ver, hay una nueva figura que se llama compensación económica. Y la ajá, compensación económica, de alguna manera, lo que busca es, cuando se da la ruptura matrimonial, o sea, el desequilibrio existió siempre. Mientras existió la pareja no se veía, ¿por qué? Porque había una pareja. claro. Entonces, todo se compartía. En el momento en el que esto se disuelve y pasa a haber dos economías o dos casas, ahí es donde se ve el desequilibrio que ya existía. Entonces, en esta situación, lo que la ley permite, llegada el caso y dados diferentes requisitos, es de alguna manera equilibrar esta situación. No busca, si bien el nombre es medio confuso porque habla de compensar, yo siempre pienso, hay cosas que no se pueden compensar. Se le encontró esta denominación que no sé si es la más feliz, pero no se compensa el tiempo que yo no dediqué a mí. En Ujú. todo caso, lo que de alguna manera lo que se busca es que yo disponga de un tiempo necesario con un ingreso que me permita buscar este autosustento, no solo para mí, sino para los hijos que van a vivir conmigo, ¿no? Claro. O sea, Entonces, compensación, Ana, compensación económica, que no me salía ahí la palabra para que nos quede claro, y eso tanto para el hombre y la mujer, ¿no? Porque el hombre, vos lo dijiste, también puede estar en esa ventaja. exactamente, exactamente. Entonces, no hay distinción de género. Lo que sí hay una serie de recaudos que hay que cumplir, o sea, tiene que haber un desequilibrio manifiesto y tiene que ser producto de la ruptura conyugal o Claro. convivencial, porque también está previsto para las convivencias. Entonces, sí lo que hay que tener presente es, en este tipo de situaciones, hay que consultar abogados que conozcan en profundidad las instituciones de derecho de familia, porque a veces se le quita importancia a estas cuestiones y los plazos para reclamar esta compensación son cortos. En el caso de la convivencia son 6 meses de cesada la convivencia y en el caso
del divorcio son 6 meses de dictada la sentencia de divorcio. Entonces, son cuestiones diferentes y distintas. Hay que tener en cuenta también que hay parejas que antes de divorciarse hay una separación de hecho extensa. Entonces, por ahí, hace 2 años que yo estoy separada de hecho y me termino divorciando. Entonces, también en este tipo de cuestiones juegan estas situaciones, ¿no? Porque, ¿qué pasó durante esta separación de hecho? ¿Cómo me mantuve yo si yo no genero, de alguna manera, recursos para poder hacerlo? Y acá también juegan situaciones, porque a veces pasa que cuando las personas se separan, eh, hay uno que sigue manteniendo la situación, ¿no? Entonces, este desequilibrio no se ve. ¿Por qué? Porque hay uno que paga todo. Entonces, si esa persona deja de pagar todo, es ahí donde se ve el desequilibrio. Claro. ¿Y cómo vos dijiste, bueno, al principio lo explicaste, una ruptura inteligente sería en algún punto de, bueno, cedemos, a ver qué cedemos para dejar de este conflicto y encontrar el bienestar? ¿Qué pasa, digamos, con esta separación de bienes, ¿no? Porque puede ser también en el caso de una pareja que tenga hijos o en el conflicto con los hijos y demás, pero ¿qué pasa con la separación de bienes? Em, ¿Qué corresponde? Por ejemplo, si tenés, en el caso de que una mujer, bueno, tiene una casa y a lo mejor aportó desde la herencia, ¿no? Yo aporté algo desde mi herencia y resulta que ahora me corresponde más, eso lo tengo que prever antes. Bueno, este es un tema por ahí que no se habla, pero hay que hablarlo. Yo no sé si uno para llegar a una ruptura inteligente necesariamente tiene que ceder. Lo que no hay que ver es que cuando yo cedo, lo estoy haciendo a favor del otro, sino hay que buscar qué necesito yo, qué quiero yo. Y si lo que yo quiero implica para mí ceder algo que para mí no es importante y para el otro sí, es una forma de seguir una ruptura inteligente, ¿no? Pero para eso hay que ver qué es lo que quiere el otro y qué es lo que quiero yo. Sobre todo concentrarse en lo que uno quiere. En el tema de cuando yo recibo algún adelanto de herencia, es importante dejar constancia en las escrituras. Siempre es importante. Y este es un tema que es sensible, porque por alguna razón no se quiere tocar en el momento en el que se celebra la escritura. Por ahí para no molestar al otro, para que no haya una señal de desconfianza. Pero lo que me parece es, la escritura debería reflejar lo que es lo real. Si yo estoy recibiendo un adelanto de herencia de parte de mis padres, ¿por qué no ponerlo en la escritura? ¿No? Claro. ¿Por qué no en este momento en el que nos llevamos bien reconocer la situación? Porque esto no hace que no sea imposible reclamar después, pero implica que entra en discusión algo que si lo hubiéramos hecho bien desde el inicio estaría fuera de discusión. Claro, y si eso no se pone, entonces es igual para la división es igual para ambas partes. No, si no se pone, existe la posibilidad de pedir una modificación del origen de los fondos con los que fue adquirido Ah, ese bien. Lo que ujú. pasa es que esto implica un planteo judicial, ¿no? Entonces, si yo puedo poner esto en la escritura, evito el planteo judicial. Si no queda más remedio, hago el planteo. E incluso a veces, dependiendo de cuán yo pueda acreditar esta situación, porque a veces pasa que mi padre o mi madre tienen los fondos declarados. Entonces, hay un retiro de un lugar y hay algo que aparece en un lugar que de otra manera no tendría justificación el origen de los fondos. Entonces, yo tengo que poder reconstruir para atrás para poder probar que esto viene de ese lugar. Esto es importante. Lo mismo pasa con, yo entro al matrimonio con un departamento y lo vendo durante el matrimonio. Entonces, cuando se compra un nuevo bien, hay que dejar constancia de esta situación. En ese caso, es más fácil la prueba porque yo tengo la escritura antecedente. Entonces, puedo, a través de la escritura antecedente y de los fondos que provienen de ahí, probar que estos fondos fueron utilizados para la nueva compra. Y en el caso de que mi pareja, mi marido, en este caso siempre tenemos que estar casados, o eso también es porque si hay convivencia y hay un bien, ¿cómo se divide? En la convivencia es diferente, porque lo que hay que tener en cuenta es esto. Cuando yo convivo con alguien y, por ejemplo, decidimos comprar algo, si
estamos nosotros en el proyecto común, hay que poner el bien a nombre de los dos. Claro. Si esto queda a nombre de uno, otra vez pasa lo mismo. Voy a tener que hacer un reclamo posterior para evitar que uno de los dos se beneficie en detrimento del patrimonio del otro. Claro. Yo voy a tener que reclamarlo, ¿sí? Esto es importante. Muy importante, porque cuántas veces esa información nos lleva después a esto de rupturas que no son inteligentes o conflictos eternos que no se resuelven nunca, ¿no? Sí, sí. Yo igual, para mí esto tiene un sentido. En el tema de, a veces, el conflicto es lo que permite que esa gente siga no sé cómo decirlo, encadenado, ¿no? Claro. O Ligada sea, a la otra persona. claro, entonces el tema ya no es no convivimos, pero estamos unidos a través del conflicto. Entonces el conflicto Claro. es una forma de vincularme con el otro. No es la mejor, no es la más feliz, pero es la posible. Yo hice un curso de especialización de Derecho de Familia y en ese curso tuvimos una materia que se llama Psicología General de la Familia. Y ahí pudimos ver, cosa que en la carrera nosotros no vemos, que el divorcio, hay un divorcio psicológico y hay un divorcio legal. Y no siempre se llega a la misma etapa en el mismo momento, ¿no? Entonces nos explicaban que en el divorcio psicológico a una de las dos personas de la pareja se le ocurre separarse y empieza a pensar en esto, el otro no lo sabe. Ya. Y después viene la segunda etapa, donde esta idea que yo tengo se la comunica al otro. El otro, que no tiene ni idea, toma conocimiento que yo estoy pensando en separarme. Y ya ahí hay un destiempo, ¿no? Porque hay alguien que empezó a pensar antes y de alguna manera lo está comunicando. La tercera etapa es cuando se produce exactamente la separación física. Uno de los dos se va, ¿no? Y la cuarta etapa es la separación legal. El tema es, de acuerdo a como yo haya atravesado las etapas anteriores, llego mejor o peor plantado a la separación legal. Y a veces, si esto no, digamos, si esto no fue acompañado por ahí desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Si no lo pudo hacer el abogado preparando esta situación, los conflictos se extienden en el tiempo y cuesta un montón tratar de desarmar estas madejas, ¿no? Que llevó tanto tiempo armar. Si esta situación se va llevando de manera simultánea, llego a la separación en donde puedo dar vuelta la página y seguir con mi vida, y el otro también. Claro. Me quedé pensando, muy interesante, Ana, la verdad que muy interesante. Pensaba cuánta información a veces no tenemos y cuán doloroso es todo esto, ¿no? Porque no ceder o no ajustarme a la situación y a la aceptación que me está pasando hace que termine toda mi vida siempre en conflicto, ¿no? Cuántas personas a veces escuchamos lo que siguen como negada a esto que vos decías, a siempre que el otro tiene la culpa o fui abandonado o fui dejada, hombre o mujer, ¿no? Pero qué importante, pensaba un buen asesoramiento porque vos estás hablando también hasta de trabajar con otro, ¿no? No solo el abogado, sino también alguien que asesore desde la salud De- mental, desde el Desde ya, vínculo. para mí yo te diría que lo ideal, si vos me preguntás a mí cómo trabajar estas rupturas inteligentes, lo ideal es eh, que haya un acompañamiento terapéutico, porque de alguna manera lo que vos haces es, cuando lo vincular se mezcla en lo jurídico, lo corres porque hay un lugar donde se trata. Si no se trata acá, ¿no? En el ámbito terapéutico, aparece en lo jurídico y lo obstaculiza. Entonces, ¿qué mejor que poder llevar este proceso de manera simultánea? Es más, yo llevo casos en donde me comunico con el terapeuta de mi cliente, con la autorización, obviamente, y por ahí si veo que hay algo que se está presentando continuamente en lo jurídico, hablo con el terapeuta y le digo, mira, está apareciendo esto. Me parece que es necesario tratarlo acá para ver qué hay atrás, ¿no? En definitiva. Y los resultados son muy buenos, porque de alguna manera es como que se pueden ir desarmando estas madejas y no queda
no queda nada ahí dando vuelta y molestando en este tipo de situaciones que a veces tienen que ver con sensaciones, y las sensaciones no están ni bien ni mal, son sensaciones. Y si uno las puede de alguna manera sacar del sistema y hablar de esto, eh, se puede descubrir qué hay atrás de la sensación, que por ahí tiene que ver más conmigo que con el otro. Totalmente. Ahora vamos a una parte que a mí también me interesa, porque quienes ya pasamos la barrera de los 55 años, muchas veces estamos en esa etapa de padres grandes, ¿no? Cada Sí. vez las personas vivimos más y entonces resulta que nosotros somos grandes, pero también tenemos que acompañar a nuestros padres que también son grandes. ¿Qué pasa con este derecho de acompañar la vejez de un papá o de una mamá? Que ellos tienen y que uno como hijo tiene que ayudar, ¿no? ¿Qué pasa si todos los hermanos no acompañan igual? ¿Hay alguna manera, digamos, legal de pedir eso? A ver, sí hay una manera legal. Lo que yo te diría es esto, yo no sé si es la mejor manera. Em, Justamente en la última vez que vino la community estuve filmando un video destinado a esta situación. Hay una película que es muy buena que se llama Adiós June, que Ay, es sí, la vi. me parece que ahí se puede ver cuál es el origen de los conflictos entre hermanos. Y por ahí tiene que ver con el distinto tratamiento que le dan los padres a los hijos. Y cómo esto muchas veces queda sin ser visto o sin... a ver, yo tengo 4 hermanos, por ejemplo, y hay uno que está destinando su vida a estar con el padre o estar con la madre y acompañarla en estos momentos. Entonces, el resto puede hacer su vida. Esto tiene un valor, ¿no? Ver. Ahora, si yo pienso, ¿quién es la persona que debería reconocer este valor? Y yo diría que es el padre, porque de alguna manera, si lo reconoce el mismo padre, es inobjetable. Si esto no tiene un reconocimiento y se busca después el reconocimiento a través de los hermanos, lo más factible es que no pase y esta situación genere una fricción innecesaria. Hay mucha gente que está pendiente de esto y lo ve, ¿no? Y entonces puede decir, che, mirá, vamos a repartir de una manera diferente porque tal persona estuvo acompañando a papá, mamá, yo pude hacer mi vida, pude estar con mis hijos, ella no, o él no. Entonces es diferente. Lo que pasa es que esto implica ver más allá, ampliar la mirada de estas situaciones, porque en definitiva lo que yo estoy haciendo tiene que ver con valorar la tarea del otro, Mm. ¿no? Y esto es lo que no pasa. Entonces yo te diría, sí, hay herramientas legales, pero si yo recurro a las herramientas legales, probablemente termine de destruir lo que ya estaba muy endeble, ¿no? Porque es a través de acciones judiciales en donde tengo que acusar a uno de no haber dado cumplimiento a determinadas situaciones. Y esto, de alguna forma, se puede prever si el padre o la madre que está recibiendo un acompañamiento por parte de un hijo puede reconocer económicamente este acompañamiento y puede decir, bueno, a ver, hay una porción disponible en la herencia, se la dejo a la persona que me estuvo cuidando. ¿Por qué no? Pero es una decisión de la herencia de uno y de los bienes de uno. Y eso tiene que estar en acuerdo, todo, en el caso, ¿no? Cuando hay hermanos, obviamente, todos los hermanos tienen que estar de acuerdo, firmar. ¿Cómo No, se hace eso? no. Si yo soy digamos, la persona que estoy recibiendo el cuidado y soy la dueña del patrimonio, hay una porción que es disponible. O sea, hay una porción de la cual yo puedo disponer y no estoy violando el derecho de ninguno de mis hijos, O ¿no? sea, como a ese hijo le dejo algo más. Exactamente. A ese hijo le corresponde lo mismo que el resto, pero a ese hijo le dejo algo más, ¿no? Que en el caso de los hijos es 1/3. Quiere decir que, ¿no? Yo puedo disponer de 1/3 de mi patrimonio para favorecer a uno de mis hijos, que puede ser la persona que me está acompañando. Claro. Qué interesante, Ana, eso también, porque no hay, o sea, tanta información tan bien explicada
para poder entenderlo, ¿no? Porque cuántos conflictos nos evitamos y algo tan doloroso como alejarse después de un hermano, porque hay muchas situaciones así, que cuando papá y mamá ya no están, digamos, el conflicto viene por herencia o por... Tremendo. Y lo más difícil es que a veces pasa que ese conflicto persiste y ese conflicto tiene que ver con cuestiones que ni siquiera tienen que ver con la herencia, Totalmente. ¿no? No Es, todos tuvimos la misma familia. exactamente, exactamente. Entonces, estos conflictos se pueden prevenir. Porque, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a enojar con mi papá porque reconoció el valor del cuidado que le dio a mi hermano? Ah, Ya ahí, entonces, como para que quede, para resumir, perdón, sería entonces que es el dueño del patrimonio el que toma esa decisión y deja ese exactamente, heredero. y se hace a través de un testamento, Claro. obviamente, O ¿no? sea, y ahí interviene que un escribano y un abogado. Un escribano, yo diría un escribano, es posible. Claro. Entonces, en este tipo de situaciones se puede evitar el conflicto. ¿Por qué? Porque quien reconoce el valor de la tarea es el beneficiario. Claro, claro. Y no tiene que estar de acuerdo, o sea, solamente yo lo decido, voy a un escribano, lo pongo y con eso ya está. Exactamente. Bien, y ahora vamos a una pregunta que me quedó pendiente para la pareja. Marido y mujer, estamos casados, ¿podemos ser socios? Podemos ser socios, yo no sé si es lo mejor. Y acá, no, acá es porque lo que yo te diría es esto. A ver, trabajar en el mismo, cuando uno tiene que desarmar una pareja, ¿no? Ujú. Hay una separación física. Si yo convivíamos, cada uno se va o se vende la casa, cada uno se compra su casa. Si aparte yo comparto el lugar de trabajo, ¿qué hago con esto? En la Ah, mayoría de los casos no se puede seguir compartiendo el lugar de trabajo, porque salvo en situaciones muy particulares donde la decisión es de ambos, hay uno que se siente dejado y esa persona no quiere seguir trabajando con la otra persona. claro. Entonces, ha pasado, digamos, me ha tocado intervenir en este tipo de situaciones y el que de alguna manera toma la decisión, no, yo quiero seguir trabajando porque trabajamos bien juntos y el otro no quiere. ¿Cómo voy a hacer para obligar al otro a que siga trabajando? Y en esos casos también puede haber conflicto. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a quedar con la empresa? ¿Quién se queda con la empresa? ¿Y, Claro. ¿y qué hace el que no se queda con la empresa? En este tipo de cuestiones es tan importante tratar de encontrar un lugar propio, ¿no? Incluso te diría, eh, a veces las parejas están más afianzadas cuando salen, Mm. cada uno se desarrolla de la manera en que elige hacerlo y vuelven a la pareja y se extrañan y tienen cosas para contarse, que sí compartimos todo el tiempo juntos, ¿no? Y Ana, y en el caso de que, bueno, tengamos una empresa juntos, ¿cómo se divide ahí? Eso obviamente al iniciar la sociedad tiene que estar bien en claro para después poder hacer la separación en el caso de que sí. Normalmente va a haber un porcentaje de cuotas sociales que le corresponda a cada uno. Esas cuotas sociales va a haber que de alguna manera valorarlas y ahí viene otro conflicto porque normalmente los balances de las empresas no reflejan la realidad. Entonces entramos en otra situación a la hora de valorar los activos de esa empresa, valorar lo que son las cuotas y ver quién se queda con qué y cuánto tiene que pagar para quedarse con qué. Por eso me parece que habrá que buscar un tasador o un evaluador de esa situación. Todo esto lo que hace es encarecer el proceso. Lo que tiene que estar claro es que el dinero para pagar los honorarios de toda la gente que tenga que intervenir va a salir del patrimonio de esa pareja. Claro. Entonces, acá es donde a veces yo cedo, no porque quiero beneficiar al otro, sino porque estoy pensando en perder lo menos posible en cuanto a mi patrimonio, ¿no? Claro.
Y en el caso, por ejemplo, de que haya un divorcio, el abogado ahí con tema honorarios, eso es importante también, como cada uno paga a su abogado para hacer, por ejemplo, la división de bienes, o es un solo abogado para todo. No, no, no. Cada uno tiene su abogado. Ujú. Y en cuanto a la división de bienes, se van a tener en cuenta los valores reales de los bienes y quien mantiene una posición irrazonable frente a una situación y lleva al conflicto, que puede de alguna manera inclinar la balanza para que los honorarios de ambos abogados los tenga que pagar una parte, ¿no? Entonces, todo esto es dinero. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta antes de entrar en un conflicto. O sea que hablando de rupturas inteligentes, si por ejemplo decido divorciarme, no puede haber un solo abogado. Decimos, bueno, nosotros nos llevamos, o sea, vamos a hacer una ruptura inteligente. Yo te cuento lo siguiente. Hay departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires que aceptan un solo abogado. Ahora, si vos me preguntas a mí si es conveniente, no. Te explico por qué. Que haya un abogado implica que yo tengo que asesorar a dos partes que pueden tener intereses contrapuestos. Mm. Entonces, ¿cómo hago para poder asesorar y que cada uno tome la mejor decisión en función de lo más conveniente? No se puede asesorar a dos partes que están discutiendo el valor de algo. O sea, por ejemplo, me consulta una mujer que puede tener derecho a compensación económica y me consulta el hombre y me dice, yo no quiero pagar compensación económica. ¿Cómo Claro. haces para zanjar esa situación? Entonces, Y el conflicto lo tiene el abogado. Me la palo. es que Claro. precisamente el abogado no puede asesorar posiciones contrapuestas, porque hay intereses contrapuestos, porque eh, el abogado, por ejemplo, vos podés, si hay dos abogados, el abogado puede buscar una construcción jurídica a través de la cual no haya la posibilidad de que se reconozca la compensación económica. Y hay otro que sí. Y ahí veremos en qué argumentación nos basamos para ver si, de alguna manera, no accedemos a todo lo que pide la otra parte, pero sí a una parte. ¿Por qué? Porque hay un riesgo y hay posibilidad de que haya una sentencia favorable. Claro. Ana, y todo esto en tiempos judiciales, ¿cuánto lleva, por ejemplo? Un divorcio, yo sé que ahora no necesitas, o sea, podés pedirlo y sale como rápido, pero ¿cuánto tiempo después de la división de bienes y todo eso? ¿Cuánto tiempo Depende, legal lleva? depende del nivel de conflicto. Hay divisiones de bienes que en realidad sí, lo ideal que es poder trabajar extrajudicialmente, hacer acuerdos y en tal caso presentar el acuerdo en el tribunal para que lo homologuen y en esa homologación le den fuerza legal, se adjudiquen bienes y evitar tener que discutir respecto de las situaciones. Para mí, en estas situaciones, lo más importante es, cuanto mejor fundada yo tengo mi posición, más claro va a ver el otro la posibilidad de que si vamos a un proceso judicial, esto pueda tener una sentencia favorable. Entonces, el buen asesoramiento del abogado consiste en ver esto. Si lo que pide el otro es razonable, hay una posibilidad de que si va a tribunales consiga esto a través de una sentencia, hay que tratar de llegar a un acuerdo para evitar encarecer toda esta situación y llevar al conflicto a algo que no tiene sentido desde lo jurídico. O sea, hay cuestiones que no se discuten y no pasa por no tener argumentos. Esto te diría es cuando dos personas, cada una desde su argumentación, delega en un tercero que tiene que decidir, el juez puede aceptar un argumento o el otro. No hay una seguridad de que algo, que los dos van a conseguir lo que quieren. Entonces, en este tipo de situaciones, cada uno cede un poco y se llega a un acuerdo. Ninguno triunfa respecto del otro, pero los dos obtienen algo. Claro. Ana, ¿y ahora qué vos como mujer, abogada, mamá, qué le dirías a esta mujer que puede tener un conflicto y que quizás también está un poco en desventajas, ¿no? Porque no tiene información, no sabe a qué abogado ir o en quién confiar. ¿Dónde se busca toda esa información? Porque la verdad que de golpe te das cuenta que necesitas un abogado y ¿a dónde vas? ¿Cómo haces para confiar y saber que la otra es
una persona con la que vas a poder trabajar o te va a ayudar? Mira, yo te podría decir, yo muchas veces digo que yo no sé si buscaría un abogado en las redes sociales, porque en los videos pueden ser bárbaros y después hay que ver que si hay idoneidad detrás del video, ¿no? Y conocimiento y experiencia. Eh, a mí me parece que uno en este tipo de situaciones tiene que trabajar por recomendación. Y si no hay recomendación, lo que yo sugiero es tener una conversación y ver qué resulta de la primera consulta. Hoy se confunde mucho escuchar a una persona con hacer una consulta. Escuchar a una persona no es hacer una consulta. Escuchar a una persona es por ahí tener una charla de café, que no es asesoramiento jurídico. Una consulta implica, yo estoy explicando todo lo que fue mi matrimonio, el contexto, las distintas situaciones, cómo llego yo, cómo entré al matrimonio, cómo estoy saliendo del matrimonio, qué obligaciones estoy asumiendo frente a esta ruptura. Y el abogado necesariamente tiene que profundizar en el análisis de lo que yo estoy contando y decirme qué puedo hacer, dónde estoy parado jurídicamente. Y en esta situación, sí, cuáles son mis derechos y hasta dónde puedo llegar, qué posición puedo tomar. Todo esto es consulta. Hoy lo que pasa es lo siguiente, una persona llama a un abogado y le dice me quiero divorciar. Y el abogado le dice, bueno, dame las partidas. Las partidas es la parte administrativa, es lo último, antes de presentar la demanda. Entiendo, es necesario, no se puede hacer un divorcio sin partidas, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es saber dónde está parada esta persona, qué es lo que puede hacer, qué es lo que puede reclamar, qué, si hay una propuesta para analizar por parte de la otra parte, es yo puedo analizar esta propuesta y puedo tomar decisiones. Si yo sé dónde estoy parado jurídicamente y qué me corresponde, si yo no lo sé, no puedo tomar una decisión, no una decisión fundada en lo mejor para mí y en mis derechos, ¿no? Entonces, se puede buscar abogado en los colegios de abogados. Y hay colegio de abogado de Capital, hay colegio de abogado de la Ciudad de Buenos Aires, hay colegios de abogados en distintas provincias y localidades. Em, Me parece que a veces hay que charlar con personas que hayan transitado un proceso de duelo, como implica el divorcio, eh, y ver si la persona que me recomiendan, tener una primera entrevista, ver si es la persona que yo quiero que me acompañe. A veces pasa que para elegir un abogado tengo que pasar 3 personas, ¿no? O 3 profesionales. Tres consultas, claro. Claro, que me dicen cuestiones distintas, que me asesoran de manera diferente. A mí lo que me parece es la persona entra a la consulta de una forma y sale a la consulta de otra, con conocimiento, con posibilidad de decidir e incluso a veces poder sentarse enfrente del otro y negociar él, sin necesidad de que tenga que negociar el abogado. Claro, qué interesante, Ana, muy clara. La verdad que muchísima información súper necesaria, ¿no? Porque a veces no está todo esto tan simple como vos decís en redes sociales. Pero bueno, ahora que ya nos queda un momento más como para ir cerrando, quiero que hablemos de la Ana que es la Ana influencer, no, pues, pero bueno, manejamos bien las redes sociales y como vos dijiste, creo que hoy es parte de la comunicación, ¿no? Si vos tenés, querés comunicar, haces algo, tenés que salir a ver qué canal utilizas, ¿no? Así que decime cómo llegaste a las redes sociales, cómo te decidiste, este, bueno, Yo buscar línea de comunicación, porque tenés varias líneas de comunicación. yo tenía la página web, ¿no? Y en pandemia, la persona que me ayudó a encontrar la marca, Rupturas Inteligentes, me propuso, me dijo, tenés que hacer videos. Y yo le dije, no, así, no. Yo utilicé la pandemia para transitar cuestiones y puntos ciegos que tenía propios y terminar de comprender cuestiones, ¿no? Y después de la pandemia surgió, yo había empezado un poquito a hacer un protocolo durante la pandemia para que las parejas discutieran lo menos posible. Me acuerdo que me llamó una clienta en medio de la pandemia porque sus hijos habían quedado con el papá. Entonces me dijo, no quiere
devolverme a mis hijos, se quiere quedar con mis hijos. Y yo le dije, espera una semanita. Espera una semanita, porque una cosa es tener a los chicos cuando pueden salir, van, vienen. Tenerlos Claro, 24/7 es otra cosa. A la semana el señor llamó y le dijo, te extrañan, vení a buscarlos, ¿sí? claro. Y evitamos un planteo judicial. Bueno, empecé con las redes sociales, empecé con una chica joven que se llama Sofía Caraza, y ella me dijo, Ana, tenés que hacer un video. Me acuerdo del primer video, tenía pavor, y si lo ven todavía está, es un antes y un después, ¿no? Después me fui amigando, hice un par de cursos con abogados al teatro que también me permitió explotar esto de la espontaneidad, ¿no? Que mucho a veces uno no quiere que quede reflejado en las redes. Y, y bueno, lo que me pasó fue que al principio tenía una cuenta sola, que era la de Rupturas Inteligentes, y ahí también hacía lo de mentoría para abogados. Y después decidí bifurcarla, ¿no? Y lo que pasó con mentoría para abogados es, mis hijos, ninguno de los dos va a estudiar derecho. Entonces yo me puse a pensar qué iba a hacer con todo el conocimiento que había acumulado estos 30 y pico años de ejercicio profesional. Y dije, bueno, la facultad deja un hueco en lo que es el acompañamiento del abogado Nobel, ¿por qué no aprovechar esta situación y compartir esto como una especie de legado? Y para mi sorpresa, la verdad es que fue una explosión. Es real. Yo di clases de derecho procesal en la universidad del 96 al 2006 y eso de alguna manera me permite explicar las cosas en lenguaje llano y didáctico. Y parece que gustó mucho. Entonces, también está la cuenta de mentoría para abogados. Es Súper útil, porque es lo que vos decís, creo que una cosa es ir, estudiar y recibirte, pero después salís y no sabes bien qué eso pasa creo que en todas las profesiones, ¿no? claro, y lo interesante es que llaman mentoría a contestarte preguntas. Y eso no es una mentoría. La mentoría es enseñarte cómo hacerlo vos. O sea, no Claro, hacerlo por vos. Es ponerse al lado tuyo y enseñarte cómo hacerlo. Entonces, creo que en todas las profesiones es necesario. Por ahí, con los médicos está la residencia. Entonces, la residencia cumple las veces de el abogado no la tiene. Y la claro. realidad es que vos salís de la facultad con el diploma bajo el brazo y no tenés la P de principiante. La gente no sabe esto. Entonces, de alguna manera es exponerse y exponer al cliente a cuestiones complicadas si estoy entrando en un proceso que es complejo, ¿no? Tengo que poder reconocer estas limitaciones. Y yo invito a esto, ¿no? A respetar la profesión, a respetarse uno mismo como profesional y a respetar el cliente. Las redes sociales son una forma de comunicación. A través de las redes sociales llegué de alguna manera a la tapa de La Ley, que es el diario jurídico. En el año 2024 me invitaron a la tapa y salí en la tapa de La Ley por ser influencer con un abordaje distinto del derecho. Entonces, la verdad es que las redes sociales permiten llegar a más lugares, a más personas. Por ahí, y muchas veces me pasa que un video llega y alguien me escribe y me dice, no sabes lo bien que me hizo este video porque me ayudó a entender esto. O le voy a preguntar a mi abogado por esto porque yo no lo entendí así, quiero que me expliquen. Entonces, es en una cuenta como en otra, el objetivo es divulgar la ley y en una cuenta como en otra es lograr la autogestión. Tanto el abogado que no conoce el proceso como el cliente que por ahí se está separando o perdió su trabajo o está disolviendo una sociedad, viene porque no puede autogestionar. La idea con las cuentas es acompañar a la persona en este proceso para que finalizado pueda autogestionar nuevamente lo que le queda por delante, ¿no? Sí, sos la verdad que es súper clara, me imagino que súper didáctica en todas tus mentorías también, porque fuiste súper clara y tenés una manera que llegás muchísimo. Yo te conocí por Rupturas Inteligentes, ahora voy a ver la otra cuenta, igual lo vamos a poner después ya acá debajo, pero además tenés YouTube, tenés bueno, Sí. LinkedIn, todo el canal. Claro. Sí, Claro, el YouTube, lo que sí me gustaría, porque por ahí hay gente que lo puede ver, en Rupturas Inteligentes hay una serie de entrevistas
que yo Ujú. hice a distintos profesionales, porque una de las cosas que me gusta es ampliar la mirada. Y a veces ampliar la mirada implica, no sé, para una obstaculización de contacto, escuchar a un pediatra, a un médico de adolescentes, a un secretario de un juzgado de familia, a un juez de familia, a un psicólogo de niños, a un psicólogo de duelos. O sea, cuantas más miradas tengo yo, más posibilidades tengo de ver, porque por ahí hay algo que yo estoy compartiendo y que la persona no puede ver, pero dicho desde el punto de vista de un pediatra, lo escucho, porque suena distinto. Sí, aparte yo escuché ya varias entrevistas, te encontré en YouTube y digo, mirá qué interesante. Así que sí, después vemos si vamos a poner los canales porque sí. Bueno, Ana, un placer escucharte. Así que te dejo a vos el cierre, que pienses en esta mujer eh, de más 50 que puede estar atravesando algún conflicto, ya sea como lo que estuvimos hablando, con los padres, con la familia, con los hermanos, a nivel personal. Vos como abogada y está pensando, bueno, necesito un abogado para resolver esto. ¿Qué le dirías que haga? Por ahí yo acá voy a ser un poquito autorreferencial, ¿puede ser? Dos Sí. minutitos. Yo decidí de grande largarme sola. Entonces, cuando vi cómo se llamaba este podcast, Más de 50, dije, qué interesante, porque el problema no es cuánto tiempo pasó, sino que lo pude hacer. Entonces, nunca es tarde. Pueden encontrar a una persona que pueda acompañar estos procesos. El acompañamiento tiene que ser a través de la humanización de la ley, ¿no? Porque cuando un abogado asesora jurídicamente, no solo impacta en la persona que viene a la consulta, sino impacta en toda la familia, porque la familia es un sistema. Lo que yo digo y a partir de lo que yo digo, cómo procede esa persona, impacta en toda la familia. Entonces, busquen porque hay un abogado para cada uno. Y es un proceso tan complejo y tan difícil que es bueno encontrar a alguien que acompañe, que no apure, que respete los tiempos, que permita no reemplazar la decisión de uno, o sea, no decidir por uno, sino si todavía la situación no está para decidir, tratar de despejar el camino para poder hacerlo. Entonces, siempre hay una persona que pueda acompañarnos. No se den por vencidos, no, no acepten cuestiones que por ahí pueden parecer cómodas al principio porque las paga el otro y que después terminan saliendo mucho más caras de lo que implica esos honorarios. Claro. Bueno, Ana, me encantó. La verdad que la mirada de rupturas inteligentes hasta ahora no la he encontrado en ningún lado. Yo cuando te vi digo, wow, realmente es lo que necesitamos, ¿no? Porque yo digo, si estás en un conflicto que es inevitable, porque el conflicto es inevitable, qué mejor que ser inteligentes al momento de resolver ese conflicto y bueno, me quedo con que ceder sin perder mis beneficios, ¿no? Pero cuando a veces a mí algo no me interesa, cedo o lo puedo ceder porque no me va a pasar nada, digamos, no me voy a perjudicar. Me encantó. La verdad que es para escuchar el podcast 1 millón de veces y anotar todo porque tenés mucho, lo dijiste todo muy claro y vas a ayudar a muchísimos. Gracias, Ana. Gracias por estar acá. Gracias por venir a este espacio. Y bueno, nos veremos en la vida seguramente. Bueno, Espero que no te tenga que contratar como abogada. Eso no, ¿no? muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que me sentí muy bien, sos muy cálida y me encanta esto de poner la mirada en un momento que es tan bisagra para las mujeres. Así que eh, muy, muy, Sí, muy. totalmente. Este podcast surgió desde ahí, ¿no? De que siempre nos ven a los 50, desde las hormonas y nadie te habla del proyecto cuando en realidad vos lo dijiste, sos mamás con hijos adolescentes. La mayoría nos pasó. Yo también fui mamá, no de más grande, pero no en la edad que se suponía y a los 50 años tenía hijos en la primaria, entonces a los 50 clavado, ¿no? Nunca, Así nunca que, es tarde, nunca es tarde. Incluso claro, lo que yo te diría es, mentoría para abogados surgió en el 2022. claro. Entonces, los proyectos son lo que nos permite vivir. Me encantó. Eso es un cierre ideal. Gracias, Ana. Gracias. Después nos estamos viendo, ¿sí? Abrazo, abrazo. Abrazo. Hermosa.